Después de que su madre murió, ella confió en su padre y le entregó la colección antigua que más había amado en vida. Él le juró que la cuidaría y la vendió entera a escondidas para pagar la universidad de su hijastra. Tengo 24 años y hace poco mi familia convirtió mi duelo en un campo de batalla. Mi mamá murió a principios de este año, después de una lucha larga contra el cáncer de pulmón. Llevaba mucho tiempo sufriendo y al final todos estuvimos con ella, incluso mi padre. Y eso, en su momento, me conmovió. Ellos llevaban divorciados 10 años. A mi mamá le habían dado el diagnóstico hace 4. En ese tiempo, mi padre conoció a Verónica y se casó con ella hace 6 años. Por eso también tengo una hermanastra de 17 años, Leanne. Hacia el final, mis padres se trataban con una calma extraña, casi amable. Yo pensé que era porque la enfermedad había ablandado a mi padre. Pensé que, después de todo, todavía le quedaba algo de respeto por la mujer con la que una vez compartió la vida. Ahora ya no lo creo. Ahora creo que solo estaba esperando sacar algo de todo aquello. Porque cuando el abogado de mi mamá me dijo que ella me había dejado absolutamente todo a mí, mi padre se quedó mal. No lo dijo de frente, no hizo una escena. Pero no hacía falta, se le notó. Era la cara de alguien que esperaba una parte y recibió nada. Yo lo vi. Solo que en ese momento estaba demasiado rota como para detenerme en eso. A veces la avaricia no grita. A veces sonríe, acompaña el duelo y espera. Semanas después, mi padre vino a hablar conmigo. Me dijo que sabía que yo había heredado todo, pero que quería pedirme una sola cosa, la colección de antigüedades de mi mamá. Mi mamá adoraba esa colección. Algunas piezas eran comunes, sí, pero varias eran muy raras, muy valiosas y muy especiales para ella. Yo dudé. No me sentí cómoda, pero él insistió tanto, con esa voz cargada de emoción, como si me estuviera pidiendo un pedazo de su memoria, que al final cedí. Solo quería conservar algo suyo. Algo que también significó mucho para mí. Y yo le creí. Ese fue mi error. Le confié la colección porque jamás imaginé que la vendería, ni remotamente. Todo el mundo sabía cuánto significaba para mi mamá. Y yo pensé que mi padre, por lo que habían sido el uno para el otro en otro tiempo, la iba a valorar, que iba a cuidarla, que iba a respetarla. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Hace 2 semanas fui a verlo y quise echarle un vistazo a la colección. Ya me parecía raro que no hubiera puesto ni una sola pieza en exhibición. Y eran precisamente el tipo de objetos que se exhiben, así que le pregunté dónde las tenía. Y me dijo que en el ático. En el ático, guardadas, arriba, cogiendo polvo. Me pareció rarísimo. Le dije que eso no tenía sentido, que si de verdad quería conservarlas debería tenerlas a la vista. Entonces me respondió que prefería quedárselas para él, que no quería incomodar a Verónica poniendo en exhibición dentro de su casa algo que había sido tan especial para mi mamá. No quería faltarle el respeto a nadie en esta casa. Y sí, lo admito, por un segundo hasta me sonó medio lógico. Pero aún así algo no me cerraba, porque yo sabía perfectamente que mi mamá no habría querido ver su colección olvidada en un ático, así que le propuse algo simple, llevarme al menos algunas de las piezas más raras y dividir la colección entre los dos. Me pareció una solución justa. Y justo ahí todo empezó a oler mal. Mi padre se opuso demasiado rápido, demasiado firme, demasiado nervioso. Empezó a poner peros a todo, a discutir por todo, a cerrarse sin razón. Y ahí sentí ese golpe frío por dentro. Ese momento en que uno entiende que no está discutiendo por un objeto, está discutiendo porque le están escondiendo algo. Una cosa era pedir un recuerdo. Otra, muy distinta, era vaciarlo todo y hacerlo desaparecer. Seguí presionando hasta que por fin soltó la verdad. Me dijo que había puesto toda la colección a la venta, toda, que ya no podía devolvérmela. Y en ese momento se me cayó algo más que la confianza. Sentí que me había traicionado a mí y también a mi mamá. Le dije que no tenía ningún derecho a hacer eso. Ninguno. Yo se la había confiado. Se la di creyendo que la iba a respetar. Creyendo que si algo de amor había existido alguna vez entre ellos, al menos eso iba a pesar. Pero no. La vendió, como si fuera suya. Como si mi mamá no hubiera significado nada. Como si mi confianza tampoco valiera nada. Lo hice por una buena razón. Y mientras estábamos discutiendo, yo ya con la voz alzada, Verónica entró en la habitación y se metió de lleno. La única razón por la que se vendió esa colección fue para ayudar a Leanne y pagarle la universidad. Me quedé helada y furiosa al mismo tiempo, porque no entendía por qué tenía que hacerse eso con las cosas de mi mamá. Leanne tiene su propio padre. Pero Verónica enseguida empezó a justificarlo todo. Me dijo que su ex estaba teniendo problemas con su negocio, que no podía pagar la matrícula, que ella tampoco tenía ese dinero, y que había sido ella quien convenció a mi padre de vender la colección. No es realmente culpa suya. Solo intentaba hacer algo bueno por su hija. No deberías estar gritándole por esto. Y eso me encendió todavía más. Porque no, ella no estaba arreglando una situación difícil, estaba usando la memoria de mi mamá para resolver un problema suyo. Y encima quería darme una lección moral. Yo había perdido a mi madre. La había perdido de verdad. Y no podía creer que mi propio padre fuera capaz de traicionarla así y de traicionarme así.
Le dije a Verónica que se mantuviera al margen, pero siguió insistiendo en que no era culpa de mi padre, que había sido idea suya, que él solo estaba intentando ayudar. Y ahí exploté. Le dije que era culpa de los dos. De ella, por creer que podía hacer una cosa así y salirse con la suya. Y de él, por mentirme, por faltarle el respeto a la memoria de mi madre y por pensar que yo iba a quedarme callada. Solo estábamos intentando hacer lo correcto para Leanne. Le dejé algo clarísimo a los dos. Iba a recuperar esas piezas como fuera. Si no me las devolvían ese mismo día, iba a mover todo lo que hiciera falta. Y si tenía que demandarlos, los iba a demandar. Porque al final del día esas antigüedades son mías. Me pertenecen a mí. Nunca fueron suyas. Nunca tuvieron derecho a venderlas. Y cuando la familia llama crueldad a defender lo que te robaron, lo que quieren en realidad es silencio. Después de eso me fui de la casa. Les di 3 días para devolverme todo. No pudieron. Así que hablé con un abogado y presenté una demanda. Y desde entonces, la familia de mi padre no ha parado. Dicen que estoy siendo demasiado dura, que estoy destruyendo a la familia por alguien que ya no está, que soy cruel, que soy egoísta, que debería retirar la demanda. Y no voy a mentir, escuchar lo mismo de tanta gente sí desgasta, sí te mete dudas, sí te hace preguntarte por un instante si te estás volviendo demasiado fría, pero solo por un instante. Porque por más que intenten hacerme sentir la mala de la historia, hay algo que tengo clarísimo, ellos vendieron algo que no les pertenecía, y eso sigue estando mal. Lo de la demanda no salió de la nada. Y cuanto más lo piensa, más claro lo ve. Esto nunca fue solo por unas antigüedades. Fue por todo lo que vino antes. Después de leer tantos comentarios y de sentir, por fin, que alguien entendía por qué me dolía tanto todo esto, tomé una decisión. Ya no iba a escuchar a la familia de mi padre. Ya no iba a seguir leyendo mensajes diciéndome que estaba siendo cruel, egoísta o exagerada. No, porque yo sí sé lo que estuvo mal aquí. Mi padre me pidió la colección de mi mamá. Prácticamente me rogó que se la confiara. Yo se la di para que la cuidara. Y él la vendió. Así de simple. Así de feo. Así que decidí dejar de darles espacio en mi cabeza, porque no necesito que nadie me explique la moral de algo tan evidente. Yo sé lo que estoy haciendo y sé que es lo correcto. Si ellos no pueden soportarlo, entonces ese es problema suyo. Y además hay algo que me molesta muchísimo. Hablan de familia como si esa palabra solo valiera cuando les conviene. Porque sí, mi padre es mi familia. Pero mi mamá también lo era. Y parece que eso se les olvida demasiado fácil. Él vendió esas cosas para ayudar a Verónica y a Leanne, para hacer lo que ellas querían. Y yo no tengo ningún problema con que él quiera apoyarlas económicamente. Ninguno. Si quiere pagarles la universidad, perfecto. Pero que lo haga con su dinero. No con algo que era mío. No con algo que formaba parte de mi mamá. Una cosa es ayudar a alguien. Otra muy distinta es meter la mano en lo que no te pertenece y luego exigir comprensión. Y, siendo sincera, Verónica y Leanne nunca fueron mi familia de verdad. Nunca. Cuando aparecieron en mi vida fueron correctas. Sí, amables por encima. Pero nunca hicieron el esfuerzo real de hacerme sentir incluida. Nunca me hicieron sentir que yo también pertenecía ahí. Ellos 3 siempre fueron un bloque. Mi padre, Verónica y Leanne. Y yo siempre quedaba afuera. No fue así. Sí, así fue. Y aprendí a vivir con eso, no porque me pareciera bien, sino porque tenía a mi mamá. Mientras ella estaba, yo podía soportar esa distancia. Pero ahora, de repente, pretenden que las vea como si fueran mi prioridad, como si yo tuviera que sacrificar los recuerdos más queridos de mi madre para resolverles la vida. No, no funciona así. No voy a dejar que conviertan la memoria de mi mamá en el fondo de emergencia de su casa. Si Leanne necesita ir a la universidad, puede pedir un préstamo estudiantil como lo hace muchísima gente. Ella no es frágil. Verónica tampoco. No son una excepción a las reglas de la vida. Pueden arreglárselas sin tocar algo que nunca fue suyo. Y eso, les guste o no, no es responsabilidad mía. También decidí algo más. No voy a sentirme culpable por esto. Ya he cargado con suficiente. Y hay una parte de toda esta historia que ni siquiera había contado, pero que explica muy bien por qué yo no pienso seguir cediendo. La verdad es que fue mi padre quien abandonó a nuestra familia. Y yo siempre estuve mucho más unida a mi mamá que a él. Él lo sabe. Siempre lo supo. Y aún así tuvo oportunidades para intentar arreglar las cosas conmigo, después del diagnóstico de mi mamá, después de su muerte. Incluso antes de todo eso. Hubo un momento en que de verdad creí que quizá lo estaba intentando. Después de que a mi mamá le diagnosticaran cáncer, él empezó a pasar más tiempo conmigo, incluso con ella. Como si quisiera recomponer algo, como si por un rato pudiéramos fingir que seguíamos siendo una familia de verdad. Quería estar presente. Yo lo creí, de verdad lo creí. Pero ahora, mirando hacia atrás, me cuesta no pensar que también había interés ahí. Porque mi mamá, en los últimos 10 años, había hecho una fortuna para sí misma. Y ahora todo encaja demasiado bien. Él volvió a acercarse, se mostró más presente, más amable, y luego se molestó cuando descubrió que ella no le había dejado nada.
Y me parece ridículo que esperara algo. Unos años de amabilidad no borran todo lo anterior. Y además, no es como si hubieran tenido un matrimonio feliz. Mi mamá era una adicta al trabajo, sí, eso se lo concedo. Trabajaba muchísimo, ganaba mucho más dinero que él. Pero mi padre tampoco era fácil, le resentí ese éxito. Los dos se graduaron en la misma universidad, y aún así sus vidas terminaron siendo completamente distintas. Como mi mamá trabajaba tantas horas y ganaba más incluso desde aquellos años, muchas de las tareas de la casa y gran parte de mi cuidado terminaban recayendo sobre él. Yo entonces no entendía nada. Era demasiado pequeña. Pero con el tiempo empecé a verlo de otra manera. Siempre he sospechado que todo eso lo fue desgastando por dentro, que lo hacía sentirse disminuido, resentido, incómodo con la vida que llevaba. Y ese resentimiento fue creciendo. A veces una relación no se rompe en un solo día, a veces se pudre poco a poco, pelea tras pelea, hasta que un día ya no queda nada que salvar. Mis padres discutían casi todos los días. Durante una etapa, mi mamá intentó aliviarle la carga a mi padre. Contrató a una empleada doméstica y a una niñera. Incluso le propuso que dejara su trabajo y se enfocara en desarrollar su propio modelo de negocio, porque eso era lo que él decía querer de verdad. Y no se quedó solo en palabras. Mi mamá invirtió dinero en ese proyecto. Lo empujó para que construyera algo propio. Justo por esa época, empezó también con su colección de antigüedades. Durante un par de años las cosas parecieron calmarse un poco. No perfectas, pero más tranquilas. Y luego todo volvió a caer. El negocio de mi padre no funcionó. Y un día, sin una pelea enorme, ese mismo día, sin una gran escena previa, simplemente dijo que ya no podía seguir, que quería terminar el matrimonio, que había dejado de amar a mi mamá. Ya no sentía lo mismo. Mi mamá le pidió que se quedara, le pidió que al menos intentaran terapia de pareja, que no tirara todo así sin más. Pero él ya había decidido irse, y en cuestión de una semana ya se había mudado. Eso me dolió muchísimo, porque no sentí solo que abandonaba a mi mamá, sentí que también me estaba dejando a mí. Después de irse y de presentar el divorcio, no hizo un esfuerzo real por verme ni por mantenerse en contacto conmigo, salvo unas pocas veces aquí y allá, hasta que se formalizó el acuerdo de custodia. Y ni siquiera después cambió demasiado. Cuando iba a verlo los fines de semana, casi siempre estaba demasiado ocupado para mí. Siempre parecía haber algo más importante. Siempre me sentía como si yo llegara a estorbar. Y con el tiempo dejé de esperar demasiado de él. Me fui acercando más y más a mi mamá, porque era ella quien sí estaba de verdad. Luego Verónica y Leanne entraron en su vida, y ahí todo se volvió todavía más claro. Mi padre prácticamente se olvidó de que yo existía la mayor parte del tiempo. Y yo intenté aceptarlo. Intenté hacer las paces con esa realidad. Así que sí, mi relación con él... En este punto ya no había espacio para malentendidos. Él sabía que ella no iba a retroceder. Y por primera vez, el peso de todo esto empezó a caerle encima de verdad. Mi mamá lo era todo para mí. Todo. Y ahora que estoy intentando atravesar el duelo por ella, lo mínimo que mi padre podía haber hecho era respetar lo que yo quería. Respetar la memoria de mi mamá. Respetar mis decisiones. Pero ni siquiera eso pudo hacer. Y si soy sincera, tampoco debería sorprenderme tanto. Porque su prioridad nunca he sido yo. Siempre ha sido él mismo. Y después, Verónica y Leanne. Yo nunca fui lo primero. Por eso me parece absurdo que él y su familia esperen que yo le tenga consideración solo porque es mi padre. ¿Cuándo ha actuado de verdad como mi padre? ¿Cuándo me ha puesto a mí por delante de lo que le convenía? Nunca. Así que no, ya no voy a suavizar nada por obligación. Voy a tratarlo exactamente como merece que lo trate. Y estoy harta. Harta de sus excusas, de su egoísmo y de toda esta historia. Porque la sangre no borra los hechos. Y un hombre no se convierte en padre solo cuando necesita compasión. Ahora mismo estamos negociando solo por una razón, porque él ya entendió que no voy a retirar la demanda. Eso lo tiene clarísimo. Yo quiero todas las antigüedades de mi mamá de vuelta. Todas. No quiero explicaciones, no quiero discursos, no quiero dinero a cambio de su conciencia tranquila. Podemos llegar a un acuerdo sin ir tan lejos. No, porque ese es exactamente el problema. Ellos quieren resolverlo con dinero, como si esto fuera una cifra, como si bastara con ponerle precio a lo que hicieron. Pero algunas de las antigüedades ya fueron vendidas, y ahora me dicen que recuperarlas sería un proceso complicado, lento, agotador. Y sinceramente, me da igual. Que sea complicado no cambia nada. Yo no quiero que me paguen por haberme traicionado. Quiero mis cosas de vuelta. Yo confié en él, le entregué algo que era sagrado para mi mamá, y él lo vendió. Así que sí, estoy lista para pelear, lista para llevar esto hasta el final, porque esto no se arregla con un cheque, no se arregla con una cantidad que les resulte cómoda. Se arregla devolviendo lo que nunca debieron tocar. La conversación de hoy fue dura, muy dura. Y tengo la sensación de que esto va a seguir empeorando antes de llegar a un tribunal. Pero hay algo que tengo totalmente claro. No voy a cerrar esto fuera de la corte solo para facilitarles la vida a ellos. No quiero eso. Y tampoco creo que mi mamá lo hubiera querido. Ella era una luchadora. Nunca se rendía cuando sabía que tenía razón. Y yo no voy a hacer menos que eso. Tener razón ayuda.
pero no anestesia. Y cuando la persona enfrente sigue siendo tu padre, sostener esa decisión duele más de lo que muchos creen. Hoy, emocionalmente, fue durísimo. No porque yo crea que estoy haciendo algo malo, no lo creo. Mi parte racional lo sabe perfectamente. Pero verlo a él, cansado, derrotado, tan afectado por todo esto, me golpeó. Porque, aunque nuestra relación siempre haya sido complicada, yo no disfruto hacer sufrir a la gente. Y menos fingir que no me afecta cuando sí me afecta. Al final, él sigue siendo mi padre. Somos familia. Y esa parte emocional en mí no desaparece solo porque tenga razón. Ojalá fuera así de simple. Ojalá bastara con saber que estoy haciendo lo correcto para que nada doliera. Pero no funciona así. Después de la sesión de mediación intentó hablar conmigo, ya sin abogados, ya sin mesas de por medio. Quiso acercarse y seguir la conversación en persona. Yo tuve que frenarlo. Tuve que decirle que no quería hablar con él hasta que todo esto estuviera resuelto. Lucía, por favor, solo un momento. Y decirle que no fue horrible. Porque sabía que si hablaba con él así, cara a cara, me iba a costar muchísimo más mantenerme firme. Y ahora mismo necesito mantenerme firme. Pero verlo quedarse ahí, con esa cara de dolor, me removió muchísimo. Por más daño que alguien te haya hecho, nunca se vuelve fácil verlo herido. Y a mí, desde luego, no me resulta fácil. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, porque unos días más tarde, él apareció en su puerta sin aviso, sin abogados, sin testigos, y con una verdad nueva, todavía más podrida que la anterior. Esta mañana mi padre apareció en mi casa. Habían pasado solo un par de días desde la última vez que nos vimos, y esa vez fue durante la mediación, así que no esperaba verlo ahí. De verdad no. Cuando abrí la puerta y lo vi parado afuera, supe al instante que no había ido solo a pedirme perdón. Había algo más. Lo dejé entrar. Estaba extraño. Agotado. Nervioso. Y enseguida empezó a disculparse. Me dijo que lo sentía por todo lo que había pasado. Me dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal. También admitió que ya no era posible devolverme todo lo que me había quitado. Pero aún así me pidió que retirara la demanda porque todo este estrés estaba siendo demasiado para él. Y según dijo, no le estaba haciendo nada bien al corazón. Todo esto me está destrozando. No puedo seguir así. Después empezó a hablarme de sus problemas, de los líos que tenía conmigo, sí, pero también de su negocio. Y ahí fue cuando todo se torció todavía más. Porque resultó que Verónica había mentido. No era su exmarido el que estaba en problemas económicos. Era mi padre. Y cuando dijo eso me quedé mirándolo sin entender, porque ya no estábamos hablando de una mala decisión tapada con una excusa torpe. Estábamos hablando de una mentira construida con otra mentira encima. Una historia armada a propósito para manipularme y hacerme aceptar lo inaceptable. Ya no sonaba a error, sonaba a plan. Entonces me contó la verdad que según él era la completa. El padre de Leanne nunca había ahorrado dinero para la universidad de su hija. Y Verónica, aun sabiendo eso, llevaba años prometiéndole que nunca tendría que recurrir a un préstamo estudiantil, que todo estaba resuelto, que no iba a endeudarse. Ya le había prometido que no tendría que pasar por eso. Pero era mentira. Verónica y su ex sabían perfectamente que no tenían ese dinero. Y ahora que Leanne ya está en edad de pensar seriamente en su futuro, empezó a preguntar, empezó a querer saber. Y Verónica siguió alimentando esa mentira, diciéndole que todo estaba bajo control. Según mi padre, cuando Leanne descubriera que nada de eso era cierto y que seguramente tendría que pedir un préstamo, jamás iba a perdonarlos por haberle dado falsas esperanzas durante tanto tiempo. Así que Verónica fue a contárselo a mi padre angustiada, y él decidió ayudarla. O eso dice. El problema era que él tampoco tenía el dinero para cubrir algo así. Así que entre los dos montaron este plan. Ella lo convenció de pedirme la colección de antigüedades de mi mamá, de venderla, de usarla para cubrir la educación de Leanne. Y lo más asqueroso de todo fue escuchar la lógica con la que se justificaron. Pensaron que yo no iba a notarlo demasiado, que como ya tenía la casa de mi mamá, sus joyas, su ropa y todas sus demás cosas, entonces la colección podía desaparecer sin más. Que ya tenía suficiente para recordarla, como si el duelo se pudiera repartir por categorías, como si una parte de mi madre valiera menos porque todavía me quedaban otras. Como si una hija tuviera que aceptar el saqueo emocional con tal de que le dejen algunos restos. Cuando terminó de contármelo me quedé en silencio, no porque me hubiera convencido, ni cerca, sino porque me costaba procesar hasta qué punto habían sido capaces de planearlo todo, de mentirme, de decidir por mí y de asumir que yo simplemente lo aceptaría. No sé cuánto sabe Leanne de todo esto, no lo sé. Pero sí sé que la historia que me contó me dejó la cabeza revuelta. Porque ya no era solo una traición, era una traición pensada, preparada. Y al final, cuando vio que ni la culpa ni la lástima le iban a funcionar, él dejó de fingir y dijo en voz alta algo que, quizá, llevaba años sintiendo. Le dije que no iba a sentarme ahí a compadecerlo si eso era lo que esperaba de mí. Sí, claro, ojalá su negocio mejore. Ojalá le vaya mejor en el futuro. Pero fuera de eso, no tenía nada más que decirle. Nada.
Y obviamente eso no le gustó. Eres una egoísta. Se puso furioso. Empezó a decirme que yo estaba siendo increíblemente egoísta, que no podía creer que esta fuera la clase de persona que él había criado. Y en cuanto lo oí decir eso, sentí una rabia helada. Porque no, él no me crió. No de verdad. Tal vez cuando yo era muy pequeña hizo lo que pudo. Tal vez. Pero incluso entonces nunca se sintió como algo que hiciera con cariño. Se sentía como obligación. Como algo que le tocaba y nada más. Y después de eso quienes realmente estuvieron fueron mi mamá y mi niñera. Fueron ellas las que me cuidaron. Las que me criaron. Las que hicieron el trabajo de verdad. Él apenas tenía tiempo para mí. Así que no me sorprendió que dijera que no me reconocía. Claro que no me reconoce. No me conoce. Nunca hizo el esfuerzo de conocerme. Ni en estos años, ni antes, ni cuando yo, como una completa tonta, seguía intentando hacer lo correcto con él solo porque al final seguía siendo mi padre. Y hay un punto en el que una hija deja de suavizar la verdad para proteger a alguien que jamás hizo lo mismo por ella. Así que esta vez se lo dije todo. Directo. A la cara. Ya estaba harta de seguir tragándome cosas para no herirlo más de lo que ya lo estaba hiriendo. Ya no podía más. Porque él me lo había puesto todo mucho más difícil en el peor momento posible, y ni siquiera parecía importarle cómo me sentía yo, ni lo que estaba atravesando, ni que acababa de perder a la persona más importante de mi vida hace apenas unos meses. Le dije que incluso ahora seguía haciendo exactamente lo mismo de siempre, convertirlo todo en algo sobre él, su estrés, su negocio, su dolor, su presión. Siempre él, siempre primero él. Y sí, esta vez exploté. Yo normalmente soy una persona muy callada. No me gusta gritar. No me gusta levantar la voz. No me gusta discutir así con la gente. Pero con él no me contuve. No suavicé nada. No escondí nada. Se lo solté todo. Pensé que ibas a entender. Pensé que ibas a tener más compasión que esto. Se quedó sorprendido. De verdad sorprendido. Creo que nunca esperó que yo reaccionara así. Pero después volvió a lo mismo. Me dijo que había pensado que yo sería más comprensiva, más compasiva, que claramente se había equivocado. Y luego trató de manipularme otra vez. Me dijo que mi mamá se avergonzaría de cómo estaba actuando, que no podía creer que su propia hija se hubiera vuelto contra él. Cuando ya no quedaba defensa posible, intentó convertir la firmeza de ella en una falta moral. Pero esta vez no le di absolutamente nada, ni una palabra, ni una reacción, ni una grieta. Me quedé ahí, seria, quieta, dejándolo hablar todo lo que quisiera, dejándolo repetir lo mismo una y otra vez, hasta que al final se dio cuenta de que no iba a conseguir sacarme nada. Me alegra que por fin estés mostrando tu verdadera cara. Así ya no tendré que preocuparme por herirte demasiado en el futuro. Está claro que no te importa nada de mí. Está claro que no me ves como familia. Eres la persona más egoísta, egocéntrica y centrada en sí misma que podría imaginar. Y desde hoy la única hija que voy a considerar como mi hija es Lian. Sentí el golpe, pero no me moví. Me dolió muchísimo, muchísimo. Pero no se lo mostré, no le di ese gusto. Me quedé ahí mientras terminaba de decir todo eso y se marchaba. Y cuando por fin se fue, sí lloré. Lloré un rato. Porque da igual lo que haya pasado entre tú y uno de tus padres. Escuchar que ya no te consideran su hija duele. Duele de una forma que no se puede fingir que no existe. Pero también entendí que ya no podía hacer nada con eso. No podía obligarlo a verme como hija. No podía perseguir algo que él llevaba demasiado tiempo negándome. Así que lo único que podía hacer era seguir peleando. Y esperar que, al menos, la pelea me devolviera lo que había iniciado todo esto, la colección de mi mamá. Porque eso era lo que yo quería desde el principio. Recuperarla. Tenerla conmigo. Cuidarla yo, recordarla yo. Y desde ese momento tuve clarísimo que esta pelea solo iba a terminar cuando la colección volviera a mis manos. Pasaron 2 meses. 2 meses de desgaste, de idas y vueltas, de sostenerse sin ceder. Hasta que por fin llegó el momento en que esa pelea dejó de ser solo rabia y se convirtió en resultado. Han pasado 2 meses desde la última vez. Y tal como dije entonces, esta pelea solo iba a terminar cuando recuperara las antigüedades de mi mamá. Y hoy por fin puedo decir que lo conseguí. Estoy recuperándolo todo. Después de aquella última conversación con mi padre, el caso terminó llegando a los tribunales. Porque él ya no estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo y yo tampoco iba a aceptar nada que no me devolviera lo que era mío. Así que fuimos a la corte. Y después de bastante ida y vuelta, el juez ordenó que mi padre se encargara de devolverme todas y cada una de las piezas de la colección de mi mamá en el mismo estado en que se las habían entregado. Y si no podía hacerlo, entonces tendría que compensarme pagando el doble de su valor. El doble. Así que tenía 2 opciones. O iba hasta el final para recuperar absolutamente todo, o pagaba una cantidad enorme. Y era enorme, porque aunque algunas piezas eran comunes, otras eran raras y valían muchísimo. Ya no se trataba de hablar bonito, ya no se trataba de pedir comprensión, ahora tocaba devolver una por una las consecuencias de lo que hicieron. Eso fue hace un tiempo. Y hoy, finalmente, mi padre me devolvió todo. Todo. No me habló. Ni siquiera reconoció